Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy les damos la bienvenida a un webinar que sin duda los dejará maravillados con temas muy vanguardistas. En nombre de Escuela de Negocios, reciban todos ustedes, tanto estudiantes que están aquí en nuestra sala Webex como aquellos que nos visitan en nuestra página en Facebook, un cordial saludo. Les damos un abrazo virtual y pues nada, sin más preámbulos, me voy a permitir cederle el micrófono a nuestro estudiante Francisco Gómez, quien nos va a apoyar con hablarnos un poquito acerca de nuestro invitado, a quien le agradecemos de antemano el haber aceptado esta invitación. Así que muchísimo éxito y bienvenidos a todos. Adelante, Francisco. Gracias. Pues primero que nada, el doctor Héctor Cardona realizó la licenciatura y maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene experiencia en aplicaciones móviles, ingeniería web, diseño de videojuegos y realidad virtual. Desde 2019 es catedrático CONACYT, comisionado al Centro de Investigación en Matemáticas de la Unidad Zacatecas. Adicionalmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT en el nivel 1. Sus áreas de investigación serían interacción hombre-máquina, ingeniería de software, entornos interactivos y realidad virtual aplicados a la salud y educación. Y pues nuevamente le vuelvo a agradecer, doctor Héctor, por su participación y le cedo el micrófono para que comience todo el webinar. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, voy a compartir mi pantalla y me indican si de manera correcta se ve. Bueno, voy a tratar de presentarles un poquito sobre lo que hacemos, eh, algo que le llamamos ambientes interactivos, pero vamos a partir pues de la raíz de estos ambientes, ¿no? Y cómo nos pueden ayudar en nuestras áreas, en este caso en la educación, en la salud, en, en aprender nuevos conocimientos. Ahorita que estamos en una situación un poco complicada de pandemia, pues cómo estas aplicaciones nos pueden ayudar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer una breve introducción al tema. Casi siempre empiezo con esto. Pues, me gusta empezar con esto. ¿Sí? Nosotros hemos escuchado y ya tenemos algunos años que hablamos de realidad virtual, ¿verdad? Y pues nos imaginamos una serie de cosas, nos imaginamos, incluso hay una película, ¿no? Que habla de un personaje que se mete en un mundo mágico, en un mundo interactivo, ¿sí? Bueno, pues vamos a tratar como de clarificar eso y de llegar a ciertos aspectos que se consideran, ¿no? Técnicamente, pues la realidad virtual es un conjunto de hardware, ¿no? Es un visor que se coloca el usuario, puede ir acompañado de un conjunto de sensores para darle más vividez a la experiencia, una experiencia a la que le llamamos inmersiva, es decir, que el usuario está completamente aislado de la realidad y está en un entorno 3D que puede ser simulado, ¿sí? Entonces, pues puede ser un conjunto de la realidad virtual, la podemos ver desde un punto de vista técnico como un conjunto de hardware, ¿sí? Todo el hardware que se necesita para llegar a esa experiencia. Pero bueno, durante la realidad virtual no es algo nuevo, es algo que vamos a ver que ya tiene su tiempo, ya tiene desde los 60s, vamos a ver que ya había las primeras, los primeros hallazgos, los primeros avances en esto, ¿no? Bueno, aquí les pongo varias definiciones de varios autores, pero en todas ellas vamos a coincidir que hablan de que es un mundo generado por computadoras, ¿sí? Y utilizando una sensación o estímulos sensoriales artificiales, ¿sí? Estos estímulos pues son generados justamente por el hardware y a la vez son retroalimentados por la computadora, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que el principio de esto, pues, por ejemplo, la definición de Greenbaum habla más sobre el sentido de imágenes estereoscópicas que se usan en los Google, sí, en los visores, y incluso habla de unos guantes interactivos, ¿sí? Que eso ya se hacía desde los años
60, 70, ahorita lo vamos a ver. Y entonces, bueno, prácticamente nos hablan de una experiencia sensorial, ¿sí? Y una serie de estímulos, como pueden ser visuales, auditivos. En algunos casos, pues pueden ser también de tacto, ¿no? Que el hardware te retroalimente con vibraciones, etcétera. ¿Sí? En términos así muy, muy simples, podemos decir que la realidad virtual es un entorno, ¿sí?, mediado, el cual crea la sensación de que el usuario está presente en un, pues en un ambiente, en un ambiente no físico, está envuelto, ¿sí? Tal como lo podemos ver en la imagen. ¿Sí? Y pues de ahí empieza a recibir estimulaciones. Aquí para llegar a esto, pues hay varios tipos de abstracción. A mí me gusta ver esto porque, como dice ahí, yo veo y yo olvido, ¿no? Pero yo escucho y me acuerdo, o yo hago y comprendo, ¿sí? Entonces aquí es importante ver la evolución de cómo se hace esa abstracción, ¿sí? Eh, Hablando en el sentido de que esto se puede aprovechar justamente para cambiar el paradigma de cómo un usuario pues puede recibir información e incluso puede generar un nuevo aprendizaje, ¿sí? No sé, hablemos de la simulación, por ejemplo, de reparar una máquina, de volar un dron, de experimentar, estar en un lugar que es difícil de acceso, etcétera, ¿no? O aprender un conocimiento, crear una fórmula química, una pieza mecánica, trabajar con una pieza mecánica, seguir una serie de pasos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí este autor, Dale y Gerald, bueno, nos hablan del nivel de abstracción. Ustedes se fijan que, por ejemplo, el nivel de abstracción que tiene un libro o tiene una foto es muy diferente al de la realidad virtual, ¿no? Es completamente diferente, ¿sí? Porque ya implica, un libro pues simplemente implica que lo leas y que tú empieces a imaginar y empieces a deducir las cosas, ¿no? Una foto pues ya te da más retroalimentación visual, un audio, pues de igual manera hace lo suyo, una película o imágenes en movimiento, pues ya cada uno te va dando diversos niveles de abstracción. ¿Sí? Esto lo podemos asociar pues con información, con habilidades cognitivas, ¿sí? O sea, que tú puedas asociar y aprender y abstraer, ¿sí? Y con habilidades motoras y actitudes, ¿sí? Que ya te puedas desenvolver más y puedas tener una experiencia más enriquecida. Hablando de esto, entonces podemos hablar de algunas variables. Estas son algunas, no quiere decir que sean todas, pero si tú estás pensando o consideras crear algún tipo de entorno virtual, etcétera, pues debes de considerar, por ejemplo, eh, el vividness, ¿sí? Cómo se van a enriquecer esos entornos, ¿sí? La representación, ¿sí? Por ejemplo, la amplitud, la visibilidad, audibilidad, si va a haber sensaciones como touch, como smell, la profundidad, la calidad, la fidelidad del entorno, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa representación? Y por otro lado tenemos la interactividad, ¿sí? ¿Cómo le vas a extender al usuario esa relación o esa retroalimentación con el entorno? ¿Sí? Porque el entorno va a requerir que el usuario, que el usuario reciba información del usuario. Y de igual manera, el entorno, pues ya con el hardware que hemos hablado, pues también te va a retroalimentar, ¿no? Y eso tiene que ser en un tiempo muy, muy específico. Por eso hablamos de la velocidad y de por ejemplo, el frame rate o el time lag, el retraso, ¿no? Que será esa reacción-respuesta. ¿Sí? En cuanto al mapeo, pues puedes trabajar con texto, puedes utilizar la voz, si vas a gesticular, si vas a utilizar un medio como el gaze, ¿sí? O otros diferentes patrones, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando salió el Xbox,
pues salió el Kinect, ¿no? Y el Kinect pues se veía más como, pues como una maravilla, ¿no? De que se pensó porque el usuario podría tener una experiencia más interactiva con el Kinect. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Uno de los fracasos del Kinect es que el usuario le costaba trabajo realizar los gestos que le ponía el Kinect para poder manipular la consola. ¿Sí? Ese es uno de los casos que por ahí en la literatura se documentan. ¿Sí? Y así puede haber varias formas de interacción que se pueden utilizar en la realidad virtual. Aquí, bueno, yo les presento una clasificación que aquí nos pone Stewart del 92, en donde podemos apreciar más lo que les estoy hablando, ¿sí? El vividness y la interactividad, cómo se relaciona el vividness y la interactividad. Y ahí hay varias propuestas que con el tiempo, con los años, pues se han ido, que se desarrollaron en su tiempo y que en su tiempo pues fueron, la gente los consideró como un avance, ¿no? Para el entretenimiento, que es lo que más se representa, ¿sí? Por ejemplo, el sensorama, vamos a ver que, bueno, esta generación ya no le tocó, pero a mí todavía me llegó a tocar de pequeño cuando utilizabas unos pequeños visorcitos que tenían unas imágenes como de rollo de cámara y entonces te daba la sensación de que eran 3D y cambiaba los rollitos, ¿sí? El 3D IMAX, ¿sí? Los films de 35 milímetros, la fotografía, pues tienen un alto grado de vividness, pero la interactividad es muy poca, como la que acabo de mencionar de un libro, ¿sí? El libro pues solamente lo ojeas y te fijas, el libro está en el punto más bajo de interactividad y de vivencia. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Con el radio, la TV, el fax, el email, el Tamagotchi, digamos que fue en su tiempo, pues fue un medio de entretenimiento que tenía cierto grado de interactividad y la vivencia, pues era de cuidar un cierto personaje virtual, ¿sí? Y así toda la tecnología, pues ha ido avanzando, ¿sí? Hasta ahorita, en el punto más alto, pues ponemos a la realidad virtual, ¿sí? Tiene un alto grado de vivencia y un alto grado de interactividad. De esto, bueno, ya hablando en términos muy, ¿cómo interactúa esto en un modelo conceptual? ¿Sí? Es importante considerar, ¿sí? El entorno, el participante y el sistema, ¿sí? ¿Cómo se interactúa? ¿Sí? Primero, bueno, hay una parte cognitiva y psicológica, ¿sí? Que involucra al participante, ¿sí? Después hay una parte de la percepción, ¿sí? Que puede involucrar el sistema muscular, ¿sí? Tú como participante, que es lo que va a involucrar la realidad virtual. Y del otro lado del sistema, en una parte técnica, también va a haber unos receptores, ¿sí? Que van a ser, le llaman aquí efectores, ¿sí? Y va a haber sensaciones a las respuestas físicas y va a haber acciones, ¿sí? Y va a haber un entorno. Por ejemplo, cuando estás en una montaña rusa en realidad virtual, pues hay unas ciertas sensaciones que va a recibir el participante, ¿no? Y el entorno también, pues estamos hablando de efectos de físicas, la retroalimentación visual, ¿sí? Si llega a haber dispositivos como sensores, pues tal vez el aire que se añade el usuario, el agua, ¿sí? ¿Sí? Todo esto debe de ser un conjunto ahí coordinado, conjunto de cierta manera coordinado, el entorno, el participante y el sistema en realidad virtual. ¿Sí? Y como les había platicado, esto no es algo que es nuevo, que acaba de salir en el 2017, 2016, no. Esto ya empieza con las primeras imágenes estereoscópicas. Pues yo aquí tengo algunos ejemplos, no se los voy a poner todo el rato por el tiempo de este webinar, pero más o menos para que me puedan dar una idea, ¿sí? Es un conjunto de imágenes, ¿sí? Pero lo que hacen es que las separas en dos, las ponen en un visor
y te dan ese efecto de profundidad, de estar dentro de la imagen. En aquellos tiempos, bueno, había unas maquinitas en las que el usuario algunas veces metía una moneda y se ponía a ver cierto conjunto de imágenes de ciertos temas. Y ahí habían los primeros diseños de visores, ¿sí? Ese era el sensorama. Lo voy a adelantar un poco. ¿Sí? Está el sensorama y aquí estaba el usuario. Eso por eso cuando les digo que no les tocó, yo cuando era niño, sí había unos visorcitos así de plástico que tenían unos rollitos con temáticas y podías ver las imágenes. ¿Sí? Entonces, pues todo empieza desde ahí, ¿sí? Eh, y empieza los descubrimientos, déjenme ver si aquí está el otro. Bueno, los comerciales. ¿Sí? Y empiezan, bueno, las primeras generaciones de imágenes por computadora, por 3D, esto es lo del sensorama, y empiezan a añadirse los primeros dispositivos, como los guantes, ¿sí? Se fijan ahí la NASA, pues empieza con los primeros desarrollos, los guantes para tocar elementos virtuales, elementos que no existen, ¿sí? Para empezar con las primeras interacciones, ¿sí? Del humano con el sistema, con un sistema. Sí, un guante de Nintendo que en su tiempo, este, pues ofrecía una dinámica interactiva muy diferente a la de la consola, que eran los controles, ¿sí? Y bueno, este video ya después si gustan, pues les puedo decir el enlace. Habla de toda esa evolución hasta el Virtual Boy. Y como pueden ver aquí, pues cosas más complejas, ya más este, incluso aplicadas en la industria, porque la realidad virtual se pensaba como algo que se aplicaba mucho a la industria. Un ejemplo de esto es un cockpit para pilotear o entrenar a un piloto en alguna aeronave, ¿sí? Entonces, pues había una cabina y estaba inmerso y había representaciones de casos en los que tenía que resolver o volar ciertas horas. ¿Sí? Me adelanto un poco. ¿Sí? Pues aquí se simulaba un aterrizaje y pues incluso había una evaluación. ¿Sí? Y bueno, esto ya conforme van pasando los años, pues nos lleva a lo que todos conocemos o estamos más familiarizados como el Oculus, ¿no? Creo que todos están familiarizados o han escuchado del Oculus. Empezó con el DK2 y luego empezó con el Oculus Rift y así ha ido evolucionando hasta el momento que ahorita pues ya tenemos un Oculus Quest 1 y 2 que no necesitan un equipo sofisticado, ya son standalone, te los puedes llevar y puedes pues jugar o utilizar aplicaciones con un alto grado de interactividad. ¿Sí? Incluso en las consolas, algunos de ustedes han de tener una consola con el el VR PlayStation, ¿sí? Entonces, eso es un breve pasaje por la historia de la realidad virtual. Y bueno, aquí, cuando hablamos de realidad virtual, pues siempre la asociamos a lo que les acabo de mostrar, ¿no? A un mundo inmerso que tú usas a lo mejor en tu PlayStation, en tu Oculus Rift. Pero bueno, hay diferentes formas, ¿no? Y aquí con este autor de Milgram y Casino, nos dice que hay el entorno real, está el entorno aumentado, ¿sí? El entorno virtualizado y el entorno virtual, ¿sí? Y todo eso hoy en día ya lo han conjuntado en un término que le llaman realidad mixta. Entonces nosotros podemos hablar de realidad virtual o en los tipos, hablando o tomando en cuenta el grado de inmersión, ¿sí? O, o la conciencia que se tiene en el entorno físico.
Y, por ejemplo, en el primer nivel, hablamos de los entornos inmersivos, que son donde necesitamos un visor y estamos aislados de la realidad que nos rodea y estamos dentro de una escena virtual donde podemos realizar acciones, ¿sí? Que cumplen ciertas reglas, ¿sí? Y el usuario no es capaz de realizarlas en un entorno real. Entonces, ahí el grado de inmersión es muy alto, ¿sí? Y el grado de conciencia en el entorno físico es muy bajo. Pero tenemos los entornos semi-inmersivos. Los semi-inmersivos, podemos hablar de aquellos en los que de cierta manera puedes trabajar en los reales y en los virtuales, ¿sí? Pero todavía estás más en un entorno virtual. Y aquellos que no son inmersivos, ¿sí? Hablamos de escenas en 3D consideradas como parte de un entorno físico, como lo pueden ser los videojuegos, ¿no? Cuando estamos jugando un GTA V, cuando estamos jugando algún videojuego, ¿sí? Realmente no estamos inmersos, ¿sí? Pero estamos en un entorno, en una escena, ¿sí? Una escena virtual. Y tenemos el control o estamos conscientes de lo que nos rodea. Y las interfaces aumentadas o la realidad aumentada, pues es esa combinación, yo le llamaría, ¿sí? En donde puedes apoyarte de un entorno real, ¿sí? Para colocar o interactuar con elementos virtuales en 3D, ¿sí? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el Pokémon Go, ¿no? Que se puede adaptar al entorno real y tú puedes ir a cazar ¿cómo se llaman? Bueno, los personajes, ¿no? Y te ofrece esa experiencia de ambos entornos, ¿sí? Para diseñarlos, para diseñar este tipo de entornos, pues hay que considerar algunas cosas. Yo aquí puse las más representativas, ¿sí? Por ejemplo, el contenido, ¿sí? La historia, cómo va a ser el escenario, la semántica, los objetos, qué tipo de objetos, la textura, los sonidos, los atributos, ¿sí? Pongámosle un ejemplo en los videojuegos. Vamos a tomar el ejemplo más común en los videojuegos, ¿sí? Hay videojuegos que son sus elementos o sus objetos son muy fantasiosos. Hay geometrías que no existen en la vida real. Pero ¿qué tal si hablamos de un entorno virtual que sea con un contexto médico? Bueno, entonces ahí sí, tal vez los personajes o las figuras, las texturas son más realistas. Si hablas de un personaje que es un doctor, un asistente, ¿sí? De elementos médicos, ¿sí? Geométricos con más detalle, etcétera, ¿sí? O en cuanto a las dinámicas, pues cómo hay esa relación entre los objetos, ¿sí? Si un objeto virtual, por ejemplo, el choque de dos autos en un entorno virtual, pues hay una reacción. Hay eventos, hay propiedades, hay físicas, ¿sí? ¿Cómo se van a representar? Si estás hablando en un simulador de autos, en un simulador de aviones, bueno, cómo van a ser las dinámicas de esos objetos, de esos elementos? ¿Cuáles van a ser estáticos que no representen un costo al procesamiento? ¿Y cuáles sí van a ser esenciales con los que va a interactuar el humano? ¿Sí? ¿Y cómo va a interactuar el humano? Con gestos, como ya he dicho, con gaze, con touch, ¿cómo va a interactuar con ellos? ¿Sí? Y para la implementación, pues hablamos de plataformas, ¿no? Los IDEs, los engines, etcétera, ¿no? Actualmente los más populares o los más utilizados, pues está el Unreal Engine, el Unity, el Godot, etcétera, ¿sí? Hay el 3GS para realizar entornos en, en JavaScript, ¿sí? Y esto, bueno, pues nos lleva a que la realidad virtual pues tiene diversos campos de aplicación y hoy en día esto cada vez más aumenta, como les había dicho. Yo aquí les pongo algunas de las barreras que fueron identificadas en el 2020, ¿sí? En este estudio de Gilbert, ¿sí? Para la adopción. Lo primero es la pobre experiencia, ¿no? Del usuario,
que habla de complejidad del hardware, problemas técnicos, ¿sí? El 24% nos habla del contenido que se ofrece, ¿no? La carencia de calidad, la disponibilidad, ¿sí? El 14% pues es que no les gusta a los consumidores o al negocio, y las regulaciones, los riesgos, ¿no? Hoy en día esto considero yo que ha cambiado mucho más por el avance que hay de las plataformas que ya son muy accesibles para los usuarios. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que aún son costosos, bueno, hablando en el sentido del entretenimiento, son costosos los juegos, ¿sí? Los usuarios prefieren comprarse un juego para PC o para consola que comprar un videojuego para realidad virtual, porque el costo es muy parecido y no siempre el usuario quiere jugar en realidad virtual, ¿sí? En la industria, pues tenemos que, como es, ahora sí que de obviar, el gaming, pero esto ha hecho que otros campos adopten este tipo de soluciones en realidad virtual, sobre todo en la salud, ¿sí? En la educación, en la manufactura, y en el entretenimiento, e incluso en el marketing, ¿sí? Estos números son del 2020, pero estoy casi seguro que para este año y para el que viene y las proyecciones que vienen, estos números van a aumentar muchísimo más, ¿sí? Los beneficios en la fuerza de trabajo para la realidad virtual, pues proporcionar información en tiempo real. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Nos preguntaremos, ¿sí? La facilidad para entrenar, ¿sí? Y tener experiencias reales, ¿sí? Y puede ayudar a mejorar la creatividad en el caso de un aprendizaje. Establecer una colaboración. Ya hay varios entornos y propuestas de Facebook en las que usuarios de diversos lugares pueden colaborar incluso puedes realizar un congreso, un evento virtual con tus propios avatars, etcétera, ¿sí? Crear experiencias, ¿cómo se llama? Experiencias de vida, vivencias diferentes, ¿sí? Y formas de interacción novedosas, ¿sí? Todo esto es algo de lo que hoy en día cada vez más se mejora y hace que cada vez el acercamiento de la realidad de todas las personas sea cada vez más, pues no más común, pero sí se ve más día a día, ¿sí? En este sentido, bueno, yo aquí les presento unos conceptos clave, que es el dispositivo, el confort, ¿sí? Que el usuario se sienta cómodo, ¿sí? Sienta agradable la experiencia, el medio de interactividad, en este caso, por ejemplo, un tracking y los tipos de inmersión, ¿sí? Y bueno, bajo esto que les acabo de presentar, les voy a presentar algunos de los proyectos en los que hemos estado trabajando con estudiantes, ¿sí? El primero, bueno, es aquí con el maestro Andrés, que ya es maestro, pues él estuvo trabajando en un algoritmo, ¿sí? Para mejorar el flow y el engagement en videojuegos. Es decir, la propuesta de Andrés consistía en que él quería mejorar la experiencia del usuario, haciendo que los videojuegos, en su demostración, que en los videojuegos eh, se ajustaran automáticamente el nivel de dificultad de acuerdo al usuario. ¿Para qué? Para que el usuario no se aburriera o se frustrara. Entonces, si con su algoritmo, si el usuario sentía que los niveles eran muy fáciles, entonces el flow, ¿sí? Que es un cuadrante que mide o que representa el aburrimiento, la excitación, eh, la emoción del jugador, estuviera de una forma, digamos, equilibrada. Cuando el videojuego fuera muy difícil, entonces el algoritmo empezaba a bajar la dificultad y eso le daba un confort al usuario. Y cuando ya llegara un punto en que se le empezaba a hacer aburrido, entonces el algoritmo modificaba y empezaba a cambiar la dificultad. Y siempre tratar de mantener en el flow al usuario, ¿sí? Entonces él creó ahí un entorno virtual donde
conducías una serie de pistas y había obstáculos y los obstáculos pues iban cambiando con su algoritmo. Otra cosa con Gerardo, ¿sí? Fue una experiencia en la que, bueno, él representó, en este caso, la Universidad Autónoma, ¿sí? Que se puede ver en las imágenes, ¿sí? Y ofrecer una experiencia en la que el usuario pues pudiera, aparte de recorrer las diversas instalaciones, pues también pudiera ver contenidos como visitar algunos laboratorios, consultar a algunos profesores, realizar algunas actividades que se pudieran llevar a cabo en la universidad, ¿no? Incorporar servicios dentro de un entorno, ¿sí? Dentro de el llamado con estrategias de aprendizaje, ¿sí? Este trabajo pues todavía sigue en marcha, está ahorita un poco pausado, pero la idea es que se pueda hacer algo colaborativo para que muchos estudiantes o muchos usuarios puedan entrar. Este es con un estudiante de servicio de estancias, le llaman, de residencias de ingeniería, ¿sí? Del IPN. Bueno, aquí tratamos de utilizar el Oculus Quest para hacer una representación virtual del CIMAP Zacatecas y pues poder interactuar, conocer en los laboratorios, conocer hacer representaciones de los mismos doctores y poner dinámicas interactivas para que el usuario pues, pudiera familiarizarse con la unidad Zacatecas del CIMAP, ¿sí? Este fue un proyecto de residencia o de servicio social le llaman. ¿Sí? Aquí me voy a, no sé cómo ande de tiempo, les voy a presentar algunos otros proyectos con esta otra presentación, ¿sí? Lo voy a complementar. En cuanto al contexto de la rehabilitación, pues también tenemos una serie de trabajos, ¿sí? Aquí en la terapia ocupacional, pues hemos identificado las actividades de la vida diaria, que son todas aquellas que realizamos, ¿sí? En nuestra cotidianidad, ¿sí? Como lavarse los dientes, como peinarse, comunicarse con otras personas, comunicarte, etcétera, ¿sí? Son esas actividades que están dentro de tu contexto diario. Y aquí, bueno, aquí les pongo las 3 clasificaciones que realizamos. Nosotros nos centramos en las instrumentales y avanzadas porque son las que ya están dentro de tu contexto del día a día, de trabajo, social, cultural. Sí, las básicas son más para cuando son ligadas a la supervivencia, ¿no? Como el esfínter, como gatear, etcétera, ¿sí? Entonces esas sí son más complicadas, ¿sí? Esos son otros criterios. Y aquí el objetivo, bueno, es ofrecer entornos en una forma en la que la realidad virtual pueda ser un medio para que ayude a un paciente a recuperarse de un accidente o de algún percance físico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les muestro así rápidamente un entorno que fue destinado a pacientes que acuden a terapia ocupacional al DIF para rehabilitar el miembro superior, ¿sí? El brazo, el hombro, la mano y los dedos, ¿sí? Entonces, bueno, esto implica, pues, hacer un trabajo de campo, ¿sí? De conocer el problema, acá, ¿sí? De conocer el problema del usuario para poder diseñar el ambiente virtual correcto para el usuario adecuado, ¿no? Para el usuario objetivo, ¿sí? Conocer qué actividades nos podemos llevar a una virtualidad para que el usuario después de su terapia pues lo pueda hacer incluso en su casa, ¿sí? Entonces aquí les voy a mostrar ¿sí? Este proyecto lo tengo como del 2018, del 2014, ¿sí? Y pues todavía estamos trabajando en mejorarlo. Aquí, si se fijan, la parte de interactividad, pues utilizamos un sensor Leap Motion, que es aquel que te detecta todo el espectro de la mano, incluso el antebrazo,
Y aquí, por ejemplo, este paciente pues tiene problemas con su espalda, ¿no? No puede elevar el brazo y ese ejercicio del laberinto es justamente para que pueda elevar el brazo. Otro ejercicio es para la movilidad de los dedos, es tomar con la mano esos objetos que se ven ahí y colocarlos en una canasta, ¿no? Simulando una actividad que haces diario, recoger la ropa, recoger los objetos que hay desordenados en una habitación y ordenarlos en una cesta, ¿sí? Y de ahí pues se obtiene resultados de performance, cuántos movimientos hizo, en qué tiempo los hizo, etcétera, ¿sí? Ese es uno. Entonces, déjenme les sigo. ¿Sí? Bueno, para esto tenemos un repositorio experimental en donde vamos alojando estos ambientes para que los puedan usar los pacientes. Y en este otro trabajo, pues es también ambientes en realidad virtual para escenarios, ¿no? De educación y salud. Bueno, me voy a brincar esto y les voy a decir el objetivo. Sí, el objetivo de estos escenarios, ya se los había mostrado, es el recorrido universitario. Que no se quede en la imagen. Sí, lo hizo el estudiante. ¿Sí? Aquí lo presentamos como un recorrido. Y bueno, pues está pendiente la parte de la interactividad en la que lo puedes recorrer. Ahorita es una representación virtual solamente. Y pues era parte de un trabajo de tesis también. ¿Sí? Entonces, voy a continuar. Ok. Estos escenarios también, bueno, están destinados a la salud. En este caso, aquí se estuvo trabajando con la unidad de terapia ocupacional del DIF, ¿sí? Para identificar los problemas de aprendizaje que pueden tener, en este caso, niños. Está más centrado a niños, pero también, pues como hay una gran diversidad de necesidades de rehabilitación en el DIF, pues también en este tipo de actividades de terapia de lenguaje, de terapia de lenguaje, pues acuden pacientes adultos mayores, ¿no? Y sufren, pues, de algún accidente o por la edad o condiciones crónicas, requieren de terapia de lenguaje. Y para esto, pues, se realizan ejercicios de asociación, de pronunciación, ¿sí? De rompecabezas, ejercicios que ayudan a que el niño, pues, desarrolle sus habilidades. Como les digo, todo esto pues se hace un análisis, se hace un diseño para poder llegar a una plataforma en la que ellos puedan trabajar y puedan, por ejemplo es una demostración que se empezó con Oculus Quest, pues es el clásico Torres de Jardín, ¿no? Aquí el objetivo pues es que el usuario se familiarice con la interactividad de de los controles que trae el Oculus Quest y pues pueda armar la torre, ¿no? Como son niños, pues es una torre sencilla y conforme pues se avanza, el objetivo es que esto se vaya pues haciendo más complejo, ¿no? Pero pues son los primeros acercamientos de los usuarios con la interactividad de la realidad virtual. Aunque se ve muy sencillo, es una prueba de multiusuario, ¿sí? Aquí somos dos usuarios, uno está en Jalisco y otro está aquí en Aguascalientes, y los dos están conviviendo en un entorno y están interactuando con los objetos. Bueno, esto nos da la pauta a poder crear escenarios educativos en los que puedan compartir una clase o puedan compartir un entrenamiento o puedan compartir algún contenido, ¿sí? Y no necesariamente tengan que estar en el mismo lugar. Virtualmente están en el mismo lugar, pero físicamente cada quien está con su visor, está con sus controles y se pueden comunicar por voz y audio. ¿Sí? Sí, aquí, bueno, uno más. Me indican si mi tiempo se ve limitado. Por ejemplo, este paciente o esta niña pues trae un implante coclear
creo que 2 o 3 años, y entonces está recibiendo rehabilitación para poder pronunciar las palabras, ¿sí? Entonces, es el tipo de usuarios que nos podemos encontrar en este tipo de contextos y donde podemos analizar si la realidad virtual los puede ayudar. Por ejemplo, aquí estamos utilizando un videojuego que está para Oculus Quest, está para PC también, que se llama Job Simulator. Y aquí estamos viendo la interactividad que tienen los niños, ¿sí? También hay que ver qué tan complicado es para un niño adaptarse a esta forma de retroalimentación visual, auditiva y utilizar unos controles o incluso utilizar las manos, ¿sí? Aquí estamos definitivamente convencidos que es bastante interactivo, que es bastante inmersivo, que es bastante lúdico y que puede ser una muy buena opción para generar contenidos de aprendizaje, ¿sí? Aquí está esta niña está en un entorno donde es una cocina y tiene que preparar ciertos alimentos que le indica un asistente, ¿sí? Entonces, esto va desde abrir el refrigerador, tomar los alimentos, preparar un sándwich, tomar una taza, llenarla de café, etc. Vamos a ver. Voy a brincar eso. Bueno, y este es uno de los más recientes que este lo hicimos con una plataforma todavía más de bajo costo. Lo hicimos para, ahorita que está la necesidad o la necesidad de dar soporte a los niños en actividades educativas por COVID, ¿sí? Aquí hicimos un análisis de todo el contexto, se diseñó el entorno y se creó un prototipo que se probó con usuarios, ¿sí? Aquí encontramos que hay niños que tienen TDAH, ¿sí? Y entonces ese es un segmento muy vulnerable que ahorita en la pandemia no recibe atención. ¿Por qué? Porque en la modalidad presencial, los educadores y los expertos, pues en las escuelas trabajan con los niños. Y ahorita de manera virtual, muy difícilmente con los niños regulares se trabaja constantemente, pues menos con los niños que tienen desde un rezago educativo hasta que tienen un problema de este tipo como el TDAH, ¿sí? Entonces, aquí pues acudimos a una escuela, identificamos ahora sí que la población que son regulares, que son con TDAH, incluso hay niños con Asperger, discapacidad intelectual, etc. ¿Sí? Entonces ahí hicimos un trabajo de campo sobre eso. Nos ayudamos con un especialista en este tipo de temas para conocer las actividades que podemos llevar a la realidad virtual, ¿sí? Juegos de memoria, juegos de construcción, laberintos, juegos para seguir instrucciones, etcétera, ¿sí? En la plataforma, bueno, teníamos que diseñar algo que fuera accesible para un niño, que tampoco fuera costoso para la escuela o para los padres. Entonces nos decidimos por una tecnología que pues ya tiene bastante tiempo, que es el Cardboard. La mayoría de los padres, de los maestros, pues tienen un dispositivo celular. Entonces podemos aprovechar esto para utilizar un visor de gama económica, resistente, que puede ser desde cartón, y un control, ¿sí? Un control Bluetooth o un control bastante básico. Y entonces trabajamos con un escenario muy sencillo y creamos unos avatares que les dan instrucciones a los niños, de cómo buscar una serie de monedas, recolectarlas, lograr el objetivo de terminar el mapa, ¿sí? Aquí hay algunas de las pruebas, ¿sí? En campo, con los niños. Algunos de los cuestionarios, porque es importante en este sentido conocer la experiencia del usuario, tanto del niño como del profesor, para ver cómo esto se puede adoptar como parte de las actividades escolares, ¿no? Que las puedan incluso realizar en su casa. O crear contenidos que puedan ayudar a los contenidos que llevan en sus currículas. ¿Sí? Bueno, aquí en estos cuestionarios en general hubo muy buena aceptación, incluso hay niños que pues pedían personajes o pedían modificaciones
de incorporar nuevas cosas interactivas, ¿sí? Este es el mapa así general de todo el escenario. Bueno, algunos datos de los movimientos, y con esto podemos conocer pues por dónde se fue, qué camino tomó, cuánto tiempo le tomó encontrar ciertas monedas, cómo sobrepasó los enemigos, cómo llegó al barco pirata, etcétera. ¿Sí? Y algunas de las pruebas. También tenemos, no lo he mencionado, se me ha pasado a mencionarlo, pero también consideramos el aspecto del BR-Signes. El BR-Signes es el efecto que te puede causar la realidad virtual, que te puede marear, que te puedes vomitar, que te puede causar una sensación de malestar, que te puede doler la cabeza. En este caso no encontramos ninguna sensación de ese tipo. Eso fue una buena señal. Sí, este es el ambiente, se lo voy a mostrar. ¿Sí? Empezó como una aplicación móvil. ¿Sí? Hola, aventurero. Entonces, Bienvenido a la ciudad le pusimos mágica de retroalimentación Ático. auditiva, retroalimentación visual, unos avatares que estaban programados para que te ayudaran en cualquier momento con las instrucciones que te Hola, indicaba. aventurero. Primero debes encontrar las monedas que aparecen en el camino. Una vez que acumules 10 monedas, podrás llegar al puente, el cual Sí. será la salida de la ciudad. Me voy a adelantar. Sí, aquí están los enemigos. Como les dije, ¿se acuerdan de los primeros criterios? Hola, aventurero. Para habilitar el puente debes encontrar las 10 monedas escondidas. Vamos. Tú puedes lograrlo. Que debían de considerar las texturas, los objetos, etcétera. Sí, aquí lo hicimos con un sentido que se llama low poly, ¿sí? Que son un entorno muy caricaturesco, ¿sí? Orientado para niños, así como en los videojuegos, para que fuera muy agradable. Los colores, si se fijan, son muy suaves, son muy, no son destellantes, ¿sí? Es más una representación caricaturesca, ¿sí? Entonces, bueno, voy a adelantar. Concéntrate en tu objetivo y ve. Ahí había otro asistente, y después de hacer la recolección de todas las monedas, de localizar el Hola, camino, aventurero. Encuentra el tesoro para llegar al barco pirata. Tú puedes lograrlo. hay que buscar un tesoro, y ahí termina el primer nivel, ¿no? ¡Felicidades! Has completado la misión con éxito. Y te subes a un barco que te va a recorrer por toda la misión. ¿Sí? Todo eso, pues, es una experiencia inmersiva, donde pues se utiliza el celular y se utilizan unos visores autonómicos. Ya vamos a, pero ustedes me indican si hay que, cómo vamos de tiempo. Bueno, este último, aquí tengo un chat. Ok, me indican por favor si tengo problemas con el tiempo. Este otro es uno que estamos trabajando con un estudiante de maestría, Cristian Trujillo. Bueno, y este está orientado a generación de escenarios en realidad virtual para capacitar a pilotos de vehículos aéreos no tripulados, los drones, ¿sí? Con un enfoque sentido en el usuario. Este tiene el mismo contexto, ¿sí? Es decir, generar un entorno virtual o aumentado, ¿sí? Que cumpla las normas o las reglas que se deben de utilizar para capacitar a un piloto de dron. Y aquí nos fue interesante. ¿Por qué? Te lo voy a decir por qué. Aquí lo importante de este trabajo es un concepto que se llama modelado de tareas. El correcto modelado de tareas te lleva a que el usuario pueda realizar de una manera efectiva, ¿sí? Aquellas actividades que necesita realizar dentro del entorno, ¿sí? Y nosotros nos fuimos por un modelado de tareas bajo un enfoque que le llamamos de los sistemas críticos, ¿sí? El diseñar las tareas para un sistema crítico es algo muy relevante porque hablar de sistemas críticos es como hablar de una cabina o las interfaces de una cabina de control, ¿sí? Para un avión, ¿sí? Ese tiene que ser es un sistema crítico porque involucra el riesgo en las personas, el usuario, el piloto, no desempeña bien una tarea como utilizar los controles, el cockpit para
despegar o para aterrizar, pues pone en riesgo las vidas de las personas, ¿no? No es tan exagerado como eso lo que nosotros estamos trabajando, pero sí con un dron, pues representa que el dron pues se puede dañar, ¿sí? Lo puedes perder, puedes lastimar a alguien, etcétera, ¿sí? Y más, si lo haces o necesitas un entorno de riesgo, por ejemplo, si estás explorando una mina, si estás recorriendo una zona de difícil acceso, etcétera, ¿sí? Entonces, se debe de diseñar o se trabaja en el diseño de esas tareas bajo este enfoque del sistema crítico, ¿sí? Esto lo que hace es que tú puedes identificar cuáles son las tareas del usuario, ¿sí? Tareas perceptivas, tareas motoras, tareas que va a hacer el sistema, ¿sí? Tareas de entrada, tareas de salida, tareas cognitivas, ¿sí? Donde tienes que tú analizar como usuario qué vas a hacer, qué vas a decidir, ¿sí? Si mover la palanca, si apretar el botón, si descender, si ascender, ¿sí? Y este tipo de diseño de tareas se utiliza mucho, incluso aquí tengo un ejemplo de las interfaces de las TV interactivas, ¿sí? Se hace un análisis. Esto es muy crítico en el sentido de que el buen diseño de las tareas y de las interacciones, como lo es en un sistema interactivo como ETV, te puede dar el éxito o el fracaso de tu sistema o de que el usuario prefiera tu producto, ¿sí? No tanto como la cabina, ¿sí? Que ahí es algo de alto riesgo, pero acá es en el sentido de que un producto sea usable, ¿sí? En este sentido, para este trabajo, bueno, Cristian identificó algunas normas, algunos estatutos que regulan la aviación, ¿no? Identificó uno de España, uno de Estados Unidos y la norma oficial mexicana, y él encontró una serie de ejercicios que se pueden hacer para capacitar a pilotos. Y para esto se categorizaron tres tipos de pilotos. El recreativo, que es como el usuario que lo utiliza para entretenimiento o para turismo, etcétera, ¿no? El profesional, el que ya lo utiliza para algún campo de aplicación, ¿sí? Como agricultura, minería, reconocimiento, búsqueda, etcétera. Y las entidades formativas, pues aquellas que tienen la capacidad de poder certificar y capacitar a otros usuarios, ¿no? Entonces ahí se utilizan diferentes tipos de drones, los ejercicios pues son diferentes, ¿sí? Son de diferente nivel. Y nosotros pues para empezar trabajamos con los recreativos, ¿no? Que son los más sencillos y son con los que podemos probar. Para esto, pues diseñamos dos entornos. Uno en realidad aumentada, ¿sí? Que puedes utilizar un espacio real, puede ser tu cochera, tu habitación, el lugar que tú quieras, y puedes realizarlos con elementos, objetos virtuales. O un entorno de entrenamiento en 3D, en el que también puedes seguir esos mismos ejercicios. Aquí les pongo una representación de 4 ejercicios. ¿Sí? Y aquí está un dron común, como el que puedes encontrar, como un parro, un pelo, ¿sí? Y pusimos unos controles, los controles básicos para este tipo de drones. Aquí lo interesante fue que probamos con 40 usuarios, ¿sí? Y los datos pues son interesantes porque pudimos conocer que la experiencia del manejo de drones, como nosotros lo pensábamos, pues casi un 80% no había tenido una experiencia con un dron, ¿sí? Aquí, un 80%, pero un 70% no había utilizado anteriormente un dron. Y pudimos ver o conocer que a los usuarios les gustó más la versión 3D que una versión en realidad aumentada. La razón es que la combinación de elementos reales y elementos virtuales luego les causaba cierta confusión en cuanto al controlar el dron, ¿sí? Y eso es algo que nosotros, pues no lo habíamos considerado hasta que ya vimos estos resultados, ¿sí? También, bueno, aprovechamos para tomar los tiempos entre cada ejercicio, entre las versiones de realidad aumentada y en 3D, ¿no? Y bueno, este es como un benchmark de un cuestionario que se llama OEQ, ¿sí? Que te ayuda a medir qué tanto tu producto está eh, dentro de la media de un producto, si es bueno o no, ¿sí?
Entonces aquí, bueno, nuestro producto, pues, así tal cual como lo diseñamos y producto de las respuestas, pues está en una media, está en una media aceptable. ¿Sí? Aquí un demo, ¿sí? Esta es la versión Botón iniciar 3D. nivel para comenzar con el entrenamiento. ¿Sí? Le pusimos instrucciones auditivas. Ejercicio 1. Despega el multicóptero hasta la altura de tus ojos, manténlo en vuelo estacionario hecho en durante Unity. 10 segundos, elévalo hasta la flecha verde. Trata de tocar las monedas en tu camino. Y bien hecho. Ejercicio 2. ¿Sí? Es Dirige un el dron ejercicio hacia más adelante, complicado, correcto, hacer durante zigzag. la trayectoria recoge las monedas en un movimiento de zigzag. Son mínimo de 4 cambios de rumbo. ¿Sí? Les voy a poner el otro. El otro es el mismo, pero pues el usuario se confundía. ¿Sí? Estar en Sí, un área bueno, aquí está en una despejada para que la habitación detección muy, sea muy adecuada. pequeña. Una vez que la cámara detecte el área de trabajo, con el botón iniciar nivel se fijará el dron en un punto y podrás controlarlo con la interfaz ¿Sí? móvil. Entonces aquí la interfaz se adapta al entorno real Ejercicio y ya te 1. presento el ejercicio. Despega el multicóptero hasta la altura de tus ojos, manténlo en vuelo estacionario durante 10 segundos, elévalo hasta la flecha verde. Trata de tocar las monedas en tu camino. Bueno, el corto es ¿verdad? Pero... Sí, aquí lo que decía el usuario es que él percibía, él sentía, tenía la sensación de que el dron se le iba y se le iba a perder, porque por la percepción con la habitación, con el lugar. Ejercicio 2. Dirige el dron hacia adelante durante su Sí, trayectoria. adelante. ¿Sí? Entonces aquí el trabajo pues es continuar con los demás niveles y que este entorno pues lo evalúe un experto. ¿Sí? Voy a avanzar, no sé Para cómo. usuarios. Sí, y bueno, esto es algo que está ahorita en pañales, pero es con la estudiante, la ingeniera Mayra de residencias, pues es diseñar un entorno virtual para la enseñanza de lenguaje de señas a sordomudos, ¿no? Poderle enseñar los elementos que hay en una casa, una manzana, una silla, una habitación, ¿sí? Incorporar incluso elementos de multiusuario, que sea un instructor el que esté dentro y el usuario le pueda enseñar las señas con patrones y puedan aprender los elementos que tiene una casa. ¿Sí? Esto es algo que va apenas empezando. Y esto es con los colegas, el doctor Diego y el ingeniero Javier, o el maestro Javier, ya es maestro, para la detección de multitudes, ¿sí? Utilizando imágenes. Para ello se utiliza algoritmos de deep learning, ¿sí? Para los mapas de densidad, ¿sí? El objetivo de esto es conocer si ahorita con la pandemia, pues donde hay aglomeraciones o en caso de algún evento o algún disturbio, conocer cómo se dispersan las masas, ¿sí? Para esto, pues se requiere un entrenamiento de las imágenes, ¿sí? Y aquí se pensó en crear, le llamamos bases de datos sintéticas. Es decir, en lugar de estar buscando escenarios reales, ¿por qué no crearlos virtualmente y entrenar esos algoritmos? ¿Sí? Entonces se generan escenarios virtuales, se generan multitudes y con esos algoritmos se prueba la efectividad de detección de las cabezas de las personas para ver las multitudes. Sí, aquí es un trabajo que todavía pues, se está refinando para mejorar la detección. Y creo que ahora sí es todo. Espero no haberme pasado de tiempo. Voy a dejar de compartir. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Héctor. Un tema que yo creo que todos tenemos o sabemos que es demasiado extenso de las aplicaciones que por ahí tenemos. Y bueno, por ahí vamos a leer algunas preguntas. El alumno Francisco nos va a ayudar con esa lectura. Entonces ahorita pasamos esa parte por si nos apoyas respondiendo las Sí, dudas claro que que por ahí surgieron. Pues la primera pregunta sería, ¿cuál sería el mejor entorno para desarrollar aplicaciones con realidad virtual? Si habla de plataformas, en mi caso personal, para aprender, Unity.
Muchos se van directo a Unreal, pero pues Unreal sí tiene más requerimientos de hardware, eso sí. Puedes hacer cosas con mayor calidad gráfica también, pero para aprender físicas, dinámicas, diseñar y todo eso, yo diría que Unity. Unity, puedes empezar con Blender, con eso puedes empezar a animar y empezar a crear pequeños entornos. Y pues son compatibles con Oculus Quest, Oculus Rift, etc. Es muy versátil, puedes compilar a móvil, a PC. Ok, perfecto, doctor. La segunda pregunta sería, ¿qué ocupo aprender si quiero especializarme en realidad virtual? Así, básicamente, pues tener la noción de programación. En mi caso personal, yo no sabía nada. Entonces, yo trabajaba cuando todavía Unity era con JavaScript y yo usaba JavaScript para web. Entonces, pues no me costó trabajo. Y cuando migró a C Sharp, que ya ahorita casi todo es C Sharp, tampoco es complicado, ¿no? Es como una combinación ahí de Java. Y la programación es más como a eventos. Es una combinación de darle comportamiento a los objetos 3D, codificar su comportamiento, hacer asociaciones. Entonces, fácilmente creo que puedes aprender empezando por Unity y Ok, aprender perfecto. con programación orientada a objetos. Ujú. Y ya por último sería, además de las áreas que ya mencionó, ¿en qué otras áreas se puede aplicar la realidad virtual actualmente? Híjole, ahorita en una infinidad. Yo particularmente he estado concentrado en educación y en salud, pero ahorita estamos explorando un campo de hacer la realidad virtual con robots, ¿sí? Que puedas controlar un robot en un entorno virtual, que puedas colaborar con un robot en un entorno virtual, ¿sí? Son cosas que yo todavía no hago, pero pues, yo trabajo con colegas, meramente robóticos y creo que son de las tendencias que ahorita están muy, muy en auge, ¿sí? Incorporar la robótica, la manufactura, toda la parte de salud, de educación. Ahorita nosotros pues estamos ahí experimentando con entornos para que los estudiantes bajo estas condiciones pues puedan en su casa o complementar su aprendizaje, ¿sí? Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Serían todas las preguntas. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo y por la invitación. Gracias, doctor. Sin duda me sumo a lo que dice el doctor Humberto. Este es un tema de entornos infinitos. De mi parte, por favor, recibo un agradecimiento en nombre de la Dirección de Escuela de Negocios, de todos nuestros estudiantes de diseño para desarrollo de software y, por supuesto, el agradecimiento también lo extiendo nos ayudó con toda la gestión para que usted estuviera aquí el día de hoy, mostrando esa vocación tan bonita y esa pasión hacia un tema tan vanguardista, doctor. Puertas abiertas aquí en Escuela de Negocios. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, como le he comentado al doctor Humberto, pues estamos abiertos a colaboraciones y a cualquier cosa que pueda hacer en pro de continuar la investigación. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy aquí en nuestro Webex y también en Facebook Live. Los invitamos a próximos eventos y les deseamos un excelente resto de día. Muchísimas gracias a todos. Bye, bye. Gracias. Buenas tardes. Gracias.